Presencia Universitaria, La Entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana ya con 35 minutos. Y hoy nos da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Octavio Vado Grajales, especialista en temas electorales. Siempre nos favorece con su atención, con su punto de vista, y hoy lo tenemos en vivo aquí en Presencia Universitaria. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bro, qué importante resulta hoy entender los alcances, entender cómo se ha reestructurado el tema electoral en nuestro país después de la reforma publicada ya en el Diario Oficial de la Federación. Esto que comentas es importante porque se publicó ya hace más o menos un mes un primer paquete de la reforma que impactaba en cuestiones de comunicación social y responsabilidad de funcionarios públicos. Pero ahora se ha publicado ya la segunda parte de la reforma electoral. Se publicó el jueves pasado en el Diario Oficial y entró en vigor el viernes pasado. Esto ya es ley que se tiene que cumplir. Impacta en cuanto a la organización de las elecciones, las prerrogativas de los partidos políticos, la forma en la que vamos a votar y la estructura de las instituciones. Porque decía por ahí el presidente que solamente estaba interviniendo prácticamente en el INE con la reducción de recursos, pero que pues, prácticamente no habría un impacto en otras áreas. ¿Qué otras áreas, además del INE, que se estará adelgazando, puedo decir? ¿Qué más? ¿En qué otros rubros también habrá impacto con esta reforma? Bueno, vamos a hablar de lo local. Por ejemplo, los institutos locales, en virtud de esta reforma, tendrán que reformar su estructura, porque solo van a poder tener dos áreas: un área de organización y capacitación electoral, otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos. Entonces, ahí hay un impacto, digamos, directo a la estructura de los institutos locales, que tendrán hasta 90 días antes del inicio del próximo proceso electoral para hacer estos ajustes. No solo estos institutos locales como el de Querétaro, sino también las legislaturas locales. Ahora, hay impactos en otras cuestiones, algunos muy positivos. Por ejemplo, se va a poder votar desde casa. 15 días antes de la jornada electoral, aquellas personas que, dice la ley, se encuentren postradas de manera permanente por una discapacidad clínicamente diagnosticada, podrán votar desde casa. O el voto desde el extranjero. Ahora, las personas que viven en el extranjero, las mexicanos en el extranjero, podrán darse de alta en la lista nominal sin la credencial para votar, sino con el pasaporte o con la matrícula consular. Que digamos es algo nuevo, porque hasta antes del viernes pasado, las formas de votar eran con la credencial del elector o con sentencia del tribunal. Ahora se permiten también estas maneras. En el tema de los partidos políticos, por ejemplo, ya en cuanto a sanciones, que normalmente se cobran de las administraciones que les toca, o sea, el dinero que les toca de financiamiento público, se establece que lo más que se les puede reducir de cada mes es el 25% de la administración. Antes era el 50%. Pero además, otra cuestión, a los partidos se les va a permitir ya tener, digamos, guardaditos lo que se conoce como remanentes, o sea, recursos que les sobran de un año presupuestal a otro, que en lugar de regresarlos, se los podrán quedar y utilizarlos pues para los fines constitucionales en los siguientes ejercicios fiscales. Hay varias cosas, la verdad, ahí en la reforma electoral. Resulta importante que el ciudadano pueda entender y conocer esta nueva reforma, doctor. Totalmente, porque implica empezar a realizar cosas distintas. Ciertamente hay un ajuste en las autoridades electorales. Se compacta el INE, se compactan sus direcciones, desaparece la Junta General Ejecutiva. Ciertamente impacta en la forma en la que se van a interpretar las leyes, sobre todo respecto de los partidos políticos, pero también nos va a impactar a las ciudadanas y los ciudadanos. Yo comentaba hace un momento, por ejemplo, dos cuestiones, ¿no? El voto desde casa o el voto desde el extranjero. Pero, por ejemplo, el día de la jornada electoral, lo que estábamos acostumbrados es que había un acta de casilla y acta de resultados según pues cada elección. Entonces teníamos, voy a poner un ejemplo en Querétaro, un acta de la casilla y un acta de la elección de gubernatura, otro de ayuntamientos, otro de diputaciones. Teníamos 3, digamos, ¿no? Ahora 4 actas en total. Ahora va a ser distinto porque el acta de casilla desaparece y tenemos lo que se llama ahora acta única por elección, donde se va a tener que asentar la información de la otra junto con los resultados. Además, a nivel federal, esto habrá que ver si la legislatura local lo retoma, pero a nivel federal, los cómputos van a empezar el mismo día de la jornada electoral, a las 6 de la tarde, lo cual va a implicar que tendremos los resultados oficiales antes. Esto ya sucedía, por ejemplo, en la Ciudad de México y sucede en Brasil, pero ahora con esta reforma legal sucederá en todo México respecto de elecciones federales.
Habrá que ver si la legislatura local pues decide manejarlo de la misma manera. Se está poniendo en riesgo la operatividad de los institutos, como lo señalan algunos de los integrantes. Pues va a obligar a una reestructuración, a un replanteamiento, revisión de procedimientos y ajuste de presupuestos. Eso me queda clarísimo. Ahora, lo que pasa es que en materia electoral, la pregunta siempre es... La pregunta no debe de ser, no podemos hacerlo, la pregunta debe ser cómo tenemos que hacerlo con los elementos con los que contamos. Ahora, desde luego, yo entiendo perfectamente que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral se ha inconformado y ha presentado una serie de juicios contra la reforma electoral, pero pues al final de cuentas no sabemos lo que vaya a resolver la Corte. Mientras tanto, es la ley que tenemos y la tenemos que ejecutar. Y valdría la pena que en el caso local, tanto el instituto local, que sé que están estudiando la reforma, como la legislatura, pues se pongan a revisarla para preparar los ajustes que sean necesarios. Hay, o así lo han señalado algunos integrantes de la clase política, acciones de inconstitucionalidad en torno a esta norma, a esta reforma. En el caso de ser correcta esta información, doctor, ¿cuál sería la implicación desde lo legal en cuanto se refiere a la aplicabilidad o no de la reforma publicada en días pasados? La acción de inconstitucionalidad es un juicio constitucional que se presenta y se resuelve por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, estamos hablando de algo realmente serio e importante. Y lo que se hace en esos casos es no impugnar toda la ley, sino cuestiones muy específicas y concretas. Y debe ser un pleito jurídico. O sea, el pleito no puede ser, es que ideológicamente no me parece, es que económicamente no estoy de acuerdo, es que no es oportuno. Sino tiene que ser constitucional. Por lo tanto, la Corte tendrá que revisar en su caso cada artículo que se señale de inconstitucional y resolver lo que tenga que resolver. Puede decir, ninguno es inconstitucional, todos son inconstitucionales, o lo más probable, este sí, este no, incluso este párrafo, esta fracción sí, pero lo demás no. Ahora, no debe sorprendernos. En todos los casos de reformas electorales siempre vienen juicios constitucionales. O sea, eso es normal, eso así sucede. Y ya la Corte tendrá que decidir. Ahora, la Corte no se puede tardar mucho porque tenemos elecciones el próximo año. Elecciones que según la ley actual, o sea, la ley reformada, el proceso electoral inicia en noviembre de este año. 90 días antes de la tercera semana de noviembre es cuando esto tiene que estar resuelto. Entonces, son juicios que no se pueden tardar mucho. ¿En esta reforma hay alguna posibilidad, como lo señala la oposición al presidente, de que haya un control directo de las instituciones desde el Poder Ejecutivo? En la reforma, en la estructura como tal, no lo veo. Ahora, la realidad es que esto depende de la autonomía que demuestren las consejeras y los consejeros frente a todo tipo de poder. Porque no solo es el poder político, que claro que es muy importante, pero está el poder mediático, el poder económico, otro tipo de poderes sociales. Y los órganos autónomos deben ser autónomos, creo yo, frente a todos los poderes. Pero eso dependerá, digamos, justamente de quienes estén encabezando el órgano electoral. Y justo, doctor, bueno, hoy está usted en Querétaro compartiendo pláticas justamente para entender y comprender los alcances de la reforma electoral. ¿Dónde y cuándo se estará presentando? Estaré justamente el día de hoy a partir de las 11 de la mañana en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, abordando con mucha profundidad la reforma electoral. Tanto los aspectos técnicos como los políticos, los procesales, los sustantivos, todos. A partir de las 11 de la mañana en el Tribunal Electoral, que está en Avenida Cimatario. Pero se va a transmitir por internet. Entonces, quienes del público nos quieran acompañar, estaremos en el canal de YouTube del Tribunal Electoral y en las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Yo quisiera decir que el tema de la reforma electoral no es solamente para los políticos, no es solamente para los partidos, es para nosotros, para nosotras, en tanto somos parte de la ciudadanía, y es muy importante que tratemos de entenderla a cabalidad, porque nos va a afectar. Y también estará en la Facultad de Derecho, me parece, hoy por la tarde. En la Facultad de Derecho a partir de las 5 de la tarde, en el aula José Arana Morán, hablando de democracia deliberativa y participativa. O sea, ¿de qué vamos a hablar? De plebiscito, referendo, consulta popular, revocación de mandato. Recordando que en Querétaro ya hemos tenido plebiscito, en el Marqués, que se hizo por medios computarizados, ya hemos tenido revocación de mandato, ya hemos tenido consultas. Entonces vamos a hablar de eso, de quién lo puede convocar, cómo lo puede convocar, cuáles son los requisitos, platicando también de temas como Parlamento Abierto, que se ha puesto muy de moda, ¿no? Lo vimos
menos en la materia electoral y en la materia energética, ¿qué es hacer un parlamento abierto? ¿Es solamente mandar unos oficios invitando gente? ¿O cómo funciona esto? O, por ejemplo, cabildos abiertos, que los hemos tenido también en Querétaro. ¿Cómo se debe hacer esto para que sean auténticamente mecanismos donde la gente se exprese? O sea, no meros mecanismos de legitimación de una decisión política ya tomada. Y ayer, precisamente, que veía esta conferencia que iba a dar, ayer justamente en la conferencia matutina se le preguntaba al presidente, bueno, ¿y esta reforma electoral cómo va a impactar precisamente en la participación ciudadana? Es decir, cómo está incentivando no solamente el cambio de las instituciones, sino que los ciudadanos también se involucren más en el tema de la democracia. Desde su punto de vista, ¿hay algún punto positivo en este sentido? Bueno, veo temas positivos como esto de la votación desde casa para las personas que iban con alguna discapacidad. Esta situación de que se empiecen los cómputos el mismo día de la jornada electoral va a ser muy intenso, va a ser muy pesado, va a ser muy complicado, lo sé de primera mano porque lo he vivido, pero permitirá tener información cierta y oficial con mayor rapidez. Porque me podrían decir, pues que ya se contaba con el PREP. Sí, pero el PREP, aunque es información oficial, no es información definitiva. Y aquí vamos a hablar de cómputos ya totales. Cuestiones como, por ejemplo, los conteos rápidos para las elecciones de las gubernaturas, que ahora los va a tomar de manera directa e inmediata el INE. Veo otros elementos positivos, por ejemplo, la posibilidad de que la documentación y el material electoral, boletas, actas, carteles, se impriman en lenguas, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública o de alguna otra instancia pública. Eso me parece también que son elementos positivos. Doctor, pues le agradecemos mucho el que nos acompañe en esta mañana y ojalá lo podamos seguir molestando para que nos pueda clarificar a nosotros y a la audiencia de Presencia Universitaria, pues seguramente muchas inquietudes que surgirán a lo largo de los meses, de los días en torno a la reforma electoral. Siempre un gusto estar en mi universidad y un honor estar en su programa. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Octavio Vado Grajales. Vamos a una pausa y regresamos con Eric, que ya está listo con la síntesis de la conferencia matutina.